Arte, cultura, música, teatro, literatura. Apoya a la difusión cultural patrocinando Detrás del Espejo. Infórmate enviando un correo electrónico a info@detrasdelespejo.es. Bienvenidos a una nueva edición de Detrás del Espejo, tu espacio de arte y cultura en Mírame Televisión. Esta semana visitamos la muestra Pintura y Poesía, la tradición canaria del siglo XX. No se trata de una revisión histórica del arte en Canarias, sino de un acercamiento al diálogo entre pintura y poesía. Un análisis de ambas modalidades creadoras, desde lo que se ha llamado imaginación material y poética de lo imaginado. Símbolos, mitos, imágenes compartidas que han conformado la tradición artística en nuestras islas durante el pasado siglo. Esta no es una exposición convencional. Esta es una exposición que entiende la cultura como un todo, como un conjunto coherente, armónico, ¿no? Naturalmente hecho de encuentros y de desencuentros, pero también de elementos de cohesión muy fuertes. Y hemos querido insistir en ese diálogo, en el diálogo de la pintura y la poesía. No solo toda la historia occidental está marcada por esta alianza, por esta hermandad, digamos, ¿no? Sino específicamente en la cultura española, y acercando un poco más la lupa, nos dimos cuenta de que también es un elemento constante en todo el siglo XX en Canarias. Si uno piensa, por ejemplo, que es un modelo para mí, es un momento histórico de una relevancia extraordinaria, como es el momento del modernismo, en el que Néstor de la Torre, Tomás Morales, Alonso Quesada, Saulo Torón conforman un momento cultural en el que la pintura no iba por un lado ni la poesía por otro, ¿no? Sino que conformaban una especie de gran unidad creadora, ¿no? Bueno, eso ya es enormemente ilustrativo de una realidad que se había producido ya en toda la cultura de Occidente. La colaboración, la estrecha colaboración entre pintores y poetas. Ocurre que ese fenómeno se repite, ¿no?, en la vanguardia, a través, en fin, de Domínguez, de Ismael, que enlazan además la Escuela de Luján Pérez y a través de Juan Ismael con Caseta de Arte, ¿no? Se reitera en la posguerra con el caso de Villares, con los arqueros, ¿no? También fundamental, en estrechísima colaboración, no solo con sus hermanos, José María y Agustín, sino también con otros artistas, ¿no? Y así podríamos llegar hasta fines del siglo XX. Por tanto, hemos querido subrayar ese diálogo y tratando siempre de ver la cultura como un fenómeno unitario. Esto no es una historia de la pintura en Canarias, una historia de las artes plásticas en Canarias, puesto que también hay escultura, en fin, fotografía, etc., sino la historia de un diálogo cultural, a través de algunos ejemplos determinados. Decidimos además desde un principio no privilegiar ciertos nombres, sino sobre todo insistir en la relación entre
esas dos pautas creadoras, nombres, sobre todo acerca de obras, ¿no?, que ejemplificasen cada uno de los elementos de la crítica de la imaginación material, los 4 elementos, tierra, aire, fuego, agua, ¿no?, elementos a los cuales añadimos otros que nos parecían esenciales. Por ejemplo, la corporalidad. Resulta que la corporalidad está absolutamente presente en la cultura visual y la cultura literaria de Canarias. Ya desde el poema de Domingo Rivero, Yo a mi cuerpo, la preocupación por la corporalidad es una constante en toda la cultura de Canarias. Es un fenómeno muy curioso, ustedes dirán, no es únicamente de Canarias, claro, pero en Canarias resulta que tiene un tratamiento literario y artístico excepcional. ¿Cómo se explica esto? Bueno, lo añadimos a los 4 elementos. Hubo otro fenómeno, que es que también hay en la cultura de Canarias, en la cultura literaria y en la cultura plástica, yo no diría que es una constante, sino una especie de obsesión, que es la luz. La preocupación por la luz, la interpretación de la luz, que llega, en fin, a alcanzar en ocasiones límites metafísicos, como en el caso de Orama. Esta exposición aporta materiales inéditos, desconocidos. Por ejemplo, es asombroso que la investigación sobre la obra de Millares, ¿no?, de Manolo Millares, haya ignorado hasta hoy, no por incompetencia, sino sencillamente porque siempre aparecen materiales nuevos. Y fruto de nuestra investigación pues hemos encontrado un collage absolutamente desconocido de Millares que esperan ustedes en la sala contigua. Del mismo modo, precisamente el dibujo de Felo Monzón, que es una preciosidad, con el hilo de Dara, también la verán ahí al lado, es una aportación absolutamente novedosa, pero por si fuera poco, y esto le encantará especialmente a mi amigo Pepe Damaso escucharlo, ¿no?, hemos encontrado un poema inédito de Alonso Quesada, absolutamente inédito. Esta exposición, así pues, aporta materiales nuevos, desconocidos, que se añaden, digamos, al propósito, al eje, a la tesis, como dice Fernando, a la tesis que sustenta este ambicioso proyecto. Y mucha gente no interesada en los aspectos estéticos de la obra de arte puede estar interesada en esta exposición, porque la pintura y la poesía han dado cuenta de esa representación del mundo, de esa representación que es una representación simbólica, porque el arte de la pintura, como el arte de la poesía,
es un arte que se basa en la imagen, la imaginación, la reina de las facultades, como decía Baudelaire, ¿no? El orden simbólico al que me referí es un orden que se basa en un modelo interpretativo. No es un modelo de explicación, pero sí es un modelo de interpretación, inspirado en un filósofo y crítico francés del siglo XX, Gaston Bachelard, que siempre nos ha gustado a Andrés y a mí, ¿no? Es un crítico literario y filósofo, pero sus teorías se pueden aplicar también al mundo de las artes plásticas, porque la base de todo su pensamiento tiene que ver con la imaginación simbólica, lo que él llamaba la imaginación de la materia, que es una suerte de psicología de la materia. Canarias es una de las localizaciones del paraíso, llamado o bien la Macaronesia, las Islas Afortunadas, los Campos Elíseos, lugares donde se produce una trascendencia espiritual en la que el hombre se libera de las pasiones, de los intereses, de las miserias y de las contingencias. Toda la cultura de Canarias, tanto en pintura como en poesía, parte del mito. La primera sala está presidida por la figura de Néstor de la Torre. Tenemos también a Millares, que estaba interesado en los mitos antiguos. A partir de aquí hay una sala que aborda el planteamiento metodológico e interpretativo con una película, una entrevista a Gaston Bachelard. Nosotros también exponemos nuestras ideas en ese mismo documental. En Canarias la relación pintura y poesía es esencial, absolutamente esencial. Tengamos en cuenta que el texto principal de la pintura de paisaje de Canarias lo elabora un poeta, Pedro García Cabrera, El hombre en función del paisaje. No hay nada parecido en el panorama nacional, ni la Escuela de Vallecas en Madrid, ni en Cataluña, en ningún sitio hay un texto tan fascinante sobre la relación entre pintura y poesía como el que plantea Pedro García Cabrera en su visión de la naturaleza. A partir de esta sala de los poetas y de Gaston Bachelard, donde hay una aportación bibliográfica importante con obras inéditas, tenemos un desarrollo del concepto luz, de la luz en Canarias, que lo planteamos de una manera muy amplia. No hay luz sin sombra, pero hay muchos tipos de luz, hay luz nocturna, hay muchas visiones de la luz. Hacemos una reflexión sobre el cuerpo, el signo cuerpo, que en Canarias ha dado intérpretes formidables, entre ellos el propio Néstor de la Torre.
pensamos que ya no tiene sentido plantear, y menos aún estableciendo o aplicando un orden simbólico, una interpretación simbólica de las imágenes, establecer una distinción radical entre vanguardia y tradición. Y hemos incorporado algunos artistas que pertenecían a la tradición, a la pintura impresionista o paisajista canaria, algunos la llaman académica, otros la llaman regionalista, y como a nosotros no nos interesa ya estar planteando esa distinción rígida entre vanguardia y tradición, aquí hay varios de esos pintores dialogando con las grandes figuras de la vanguardia. Ya era hora de que se hiciera esto. Ninguna de estas aportaciones que nosotros hacemos aquí se había hecho anteriormente. Pintura y poesía, la tradición canaria del siglo XX, ha sido la protagonista de esta nueva edición de Detrás del Espejo. Te espero dentro de 7 días, aquí en la sintonía de Mírame Canarias, con nuevas historias del mundo del arte y la cultura. Que pases buena semana.